Hola, si me escuchan. Hola, ¿se escucha, verdad? Ingeniero, buenas tardes, sí se escuchan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos. Muy bien. Ya, ahora sí. Bueno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los participantes. Bueno, en esta oportunidad un tema muy interesante. Ya, muy interesante. En realidad el manejo de cultivo de palto es un cultivo, en realidad, a largo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no se cosecha ni a 3, ni 4, ni 5 meses, ¿no? Es un cultivo anual, ¿no? Entonces, es un cultivo de que, para mí, en realidad es el cultivo más completo, ¿ya? A diferencia de otros cultivos. ¿Por qué? Quisiera la participación de todos ustedes, por favor. Siempre los cursos los hago participativos. Así que, por favor, al coordinador, voy a hacer algunas preguntas y ustedes me contestan. Yo también ustedes me van a hacer unas preguntas y yo les contesto, ¿ya? Entonces, para que sea más entendible este curso. Si bien es cierto el tema del manejo de cultivo de palto en los primeros años de plantación, sí. Vamos a ver de 0 a 3 años, ¿ya? Ingeniero, pero ¿por qué de 0 a 3 años? Ahora van a ver. ¿Cuál es lo más importante en el cultivo? No necesariamente, a ver, pero tan que me escribe el director. Ah, ya. A ver, me está dando un link. Uh-huh. Ya, perfecto. No se escucha, me dice Margarita. Ya, ya, perfecto. ¿Por qué es importante el cultivo de palta? ¿Por qué es importante? Uno, Margarita, Walter, ¿cómo está Walter Antonio? Muy buenas tardes. Sí, Cristian, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Por qué es importante el cultivo de palta? ¿Quién me dice, ingeniero, es importante? Porque, por este motivo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el cultivo de palta? Segunda pregunta. ¿Cuál es lo más importante en todo el manejo del cultivo del palta? Y no necesariamente en este cultivo, sino en todos los cultivos. ¿Ah? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuál es lo más importante? El manejo agronómico del cultivo de palto influye varias cosas, pero de todas las cosas hay algo más importante, que es lo principal, y se hace antes de sembrar, mucho antes. No, ingeniero, pero hay que tener un vivero. Ya, perfecto, hay un vivero. Pero ¿dónde lo sembramos? Y entonces, antes de sembrarlo, a ese donde vamos a sembrar, tenemos que hacer algo muy importante. ¿Y por qué? Ya el abonamiento, me dicen, ya es una parte. Vamos muy bien, Tilson. Wilson, ¿no? Wilson, sí, el abonamiento es muy importante
Entonces, ¿cómo debo saber yo qué es lo que necesita mi suelo, ya, para yo hacer un programa de abonamiento y también de fertilización? Y el agua, claro, ya es uno de los factores más importantes. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está? Dígame. Hacer un plan de cultivo, un buen análisis de suelo. Exactamente. Muy bien. ¿Y por qué el análisis de suelo? Miren, escuchen bien. Eso es todo. Todas las enfermedades, ¿ya? Y como las enfermedades vienen producidas por deficiencia nutricional, también viene lo que es las plagas. Si bien es cierto, las enfermedades es una plaga, pero tenemos la plaga de insectos, ¿no? Los insectos plaga. También viene por ahí y son vectores para las enfermedades. ¿Y sabe por qué viene eso? Por la deficiencia nutricional. Entonces, es muy importante el análisis de suelo completo. Sin eso yo no voy a saber qué programa de fertilización y abonamiento es muy importante, ¿ya? Yo les voy a mostrar un plan de manejo de cultivo en abonamiento, en fertilización, una con riego tecnificado y otra con no riego tecnificado. Así nomás dijo el ingeniero a la champa, no. Porque tenemos muchas costumbres en la zona y a veces por la deficiencia de la altura, el alto costo elevado de un buen riego de tecnificado, pero sí se puede manejar. Si yo no tengo un buen riego, un riego tecnificado y tengo riego por gravedad, pero con el análisis de suelo sí lo puedo cubrir. ¿Cómo es eso, ingeniero? Si yo con el riego tecnificado ahorro más agua, espérate un ratito, yo te voy a explicar. Dejemos que el análisis de suelo es muy importante, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de análisis. ¿Cuáles son esos tipos de análisis? Les voy a dar ya muy bien análisis de suelo. Quiero análisis de suelo bien Pablo, Michael, Margarita, Percy, ¿ya? ¿Cuántos análisis se hacen? Hay dos tipos de análisis. ¿Cuáles son esos tipos de análisis de suelo que se hacen en cultivo? Quítense el cultivo de palto. Estamos hablando de cualquier cultivo. Ojo, el cultivo de palto es un cultivo de exportación, ¿eh? Entonces, con mucha más razón, tenemos que tener una relevada importancia a un análisis de suelo. Esa es la base de todo. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de fertilizante se va a la planta o al suelo. Ah, pregunta. Ahora, dígame, ¿cuáles son los tipos de análisis? Son dos. Dijimos que por decir, yo con el análisis de suelo puedo contrarrestar el sistema de riego por goteo, pero no, si ahorro más y en el de gravedad es más agua. Ya, ahorita les voy a explicar por qué. Ahora, quiero que me digan, ¿cuáles son esos dos análisis? Exactamente, Michael. Análisis físico y análisis químico. Mira, en el análisis físico tenemos densidad aparente, densidad real y tenemos algo muy importante, la textura. Yo con la textura también contrarresto enfermedades. Ingeniero, ¿está loco? ¿Por qué? Ya, les voy a explicar por qué. ¿Saben por qué? Y en un riego tecnificado, me decían el análisis químico, pues está el pH, ¿no? Está la conductividad eléctrica. ¿Y qué mide la conductividad eléctrica? El C. ¿Qué mide? Lo dejamos en el aire esa pregunta. Si el que me la responde, me la tira. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante la textura? Tanto en un riego, miren, escúchenme, pero ustedes tienen que tener una idea ya, desde el principio. Estamos iniciando con el cultivo de palto. Bastante de inicio, chévere. Entonces, tenemos un buen vivero, ¿ya? Tenemos el análisis del suelo, el análisis físico de la textura, porque es importante tanto para un riego por gravedad y un riego tecnificado. ¿Saben por qué?
Porque si yo sé que mi terreno es arenoso, ya, no hay retención de agua. Perfecto, Inge. Entonces, en el análisis de riego, tú tienes que aumentar la lámina de agua, ¿no es cierto? Y las horas de riego. Si bien es cierto, reduce el agua, sí. Entonces, por gravedad también es igual. Como es más el volumen de agua, baja la frecuencia de riego. Nada más. Y hay contrarresta. O sea, no hay tanta diferencia. Como bajas la frecuencia de riego, estás contrarrestando lo que tú gastas menos en el sistema de riego tecnificado, ¿no? Y ahí está la respuesta que les estaba diciendo por qué, ¿no? Entonces es muy importante. Ahora, si es un terreno arcilloso, retención. Entonces, miren, bajo la frecuencia también, la frecuencia en el caso de riego por gravedad y en tecnificado también. La bajo porque hay retención de agua. Si yo sigo haciendo un charco, una nadadera, una laguna, viene la pudrición. Entonces, el manejo agronómico en general, ¿ya? Influye. Análisis de suelo, manejo integrado de plagas. Dentro del manejo integrado de plagas, ¿qué es una plaga? ¿Será la maleza una plaga? ¿Será las malas prácticas agrícolas plagas? Miren, escuchen, ¿ya? Las enfermedades, las bacterias, los virus, ¿es una plaga? La preparación que va dentro de las malas prácticas o de las malas prácticas de fumigación, ¿también es una plaga? ¿Qué es una plaga? Interesante. Ingeniero, ¿y por qué usted nos dice eso y no vamos directo? Sí, no vamos a ir, esperen un ratito. Les estoy dando para que se estén dando cuenta cuál es lo más importante. De ahí vamos a partir. Todas estas cosas que les estoy iniciando, las vamos en la diapositiva. No se preocupen, ¿sí? No se preocupen. Así que, ¿ya? Sí, todo en mi diapositiva. Y sí, es cierto, la conductividad eléctrica mide la sal. El cultivo de palto es uno de los cultivos que no es tan resistente a la sal. Ingeniero, mentira. ¿Por qué? No, si hay variedades, ¿no? Así sea la Haas, así sea la Fuerte, así sea la Duque, la Baque, así sea cualesquiera, ya la nacional no es resistente a sal. Grábanse. Y hay una parte muy interesante para, digo, no, yo tengo una variedad, un patrón y yo tengo un injerto, bacán. Lo funciona porque en la zona donde yo voy a sembrar, tiene la enfermedad de la pudrición, de fusario, Inge, y es resistente a fusario. Ojo también con los injertos. A veces cuando no son compatibles, uno no los ve, pero le sale llagas. ¿Ya? A veces nosotros no notamos, pensamos que es del mismo injerto, ¿no? No, la consecuencia y brote, ¿no? Pero cuando uno ya está en campo definitivo, esa bola, esa llaga sigue creciendo. Y a veces nosotros pensamos que eso es normal por la consecuencia del injerto. Pero no. Sale producción, la primera, y de ahí muere. ¿Por qué? Salen deformes, no hay producción. Ya ese es un dato que les estoy dando de campo, por si acaso. ¿Ya? Entonces, con todo lo que hemos comentado para iniciar la importancia del análisis de suelo, ahora sí vamos a iniciar lo que es manejo de cultivo de palto en los primeros años de plantación, variedades, riego y fenología. ¿Ya? Y también tenemos un plan de negocio en palto, por si acaso, pero eso lo vamos a tratar en otro. Ahora vamos a ver lo que es el manejo de cultivo de palto. ¿Por qué es importante el manejo de cultivo de palto? Porque es uno de los cultivos de exportación. Los exportan. Lo convencional, orgánico, la mayoría es convencional. Solamente te pide algunos químicos que no se apliquen por el límite máximo de residuos, que es uno de los más importantes, tóxico que tiene el producto, el fruto, ¿no? O cualquier producto que lo tenga, ¿ya? Y en el caso del orgánico sería excelente. Hay productos orgánicos. Ahorita estamos trabajando con un producto muy interesante, con certificación orgánica, por cierto, ¿ya? En palto, funciona muy bien. Para todo tipo
de enfermedades y virus. Y lo más importante, que repele algunos insectos con ectoesqueleto blanco. Por ejemplo, el ectoesqueleto blanco, por ejemplo, la mosca blanca, la quereza, ¿no? La quereza algodonosa, ¿no? El trix, ¿no? El pulgón, lo repele. Comprobado, ¿ah? Por si acaso. Yo estoy trabajando con orégano orgánico y lo estoy trabajando con esto, con este producto. Mira lo que me atacaba. Oidium, me atacaba Phytophthora, me atacaba Fusarium, me atacaba Roya, me atacaba mosca blanca, me atacaba Trin, me atacaba ya, con ese solo producto orgánico. Y todo lo que es nutrición foliar, que también es muy importante, ¿no? Manejo de cultivo de palto en los primeros años de plantación, variedades y riesgos. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Sí? Por favor, alguien que quiera hacer alguna pregunta, ingeniero, usted está mal. O tengo que aportar esto, ingeniero, ¿sí? Empezamos con las preguntas, porque yo al final no me gusta hacer preguntas, no me gusta responder las preguntas las hago conforme yo voy desarrollando el tema, porque eso es parte. Yo no voy a dejar algo que está en incógnito en una parte y tengo que aclarártela para que quede saneado, ¿sí? Me parece. Hasta ahí no hay nada. Entonces, seguimos, ¿sí? Vamos a ver el origen, pues, ¿no? ¿Por qué el origen? Yo recuerdo cuando salí de la universidad a ver el cultivo de palto, bacán, no sabía el riego, riego, todo bien bacán, chévere. La fertilización. Y el profesor de fruticultura, ¿sabes qué me dijo? ¿Cuál es el nombre científico del palto? Oye, y me dice, si tú no sabes tu nombre y apellido, ¿cómo entraste a la universidad? Mira, Wilson, depende de la zona, Wilson. Mira, tanto el tipo de suelo franco arcilloso y franco arenoso, no es que uno sea mejor que el otro, ¿ya? Yo he comprobado, me pueden decir, ingeniero, el franco arenoso sí es más retención, menos retención de agua, pero con el agua bien bacana, la mina de agua, crece mejor. Sí, pero si tú te vas al suelo franco arcilloso, baja el volumen de agua, gasta menos agua y lo maneja para que no se encharque y da igual. Entonces, no hay tipo de suelo, por si acaso. Eso ya está comprobado. Si alguien me dice, no, el suelo es de mejor, no. Lo que es mejor es adaptar en las condiciones, mejorar las condiciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, como les estoy diciendo, en el caso del volumen de agua se ve la textura. Y entonces, el tipo de suelo no es que uno sea mejor que el otro. El buen manejo, así sea cualquier tipo de suelo, rinde igual, por si acaso. ¿Ya? Seguimos en cualquier zona. ¿Ya? Bueno, el origen, pues, mexicana, guatemalteca y antillana, ¿no? Un pequeño mapita que he hecho acá, ¿sí? Ah, si hablamos cuando me hable de qué tipo de suelo, dígame con análisis, ya. Me dice, el suelo tiene un tipo de pH 0.1 de conductividad y textura acidosa arenosa. Mira, en realidad sí, cuando los terrenos son muy alcalinos, ¿ok? Lo acidifico, y cuando son muy ácidos, ¿lo qué? Lo neutralizo. ¿Y cómo, pues? Para mejorar acá hay una parte muy importante que es el abonamiento. El abonamiento parte cuando el análisis, y tienes que ver, Luis, también lo que es materia orgánica. La materia orgánica en los suelos es muy interesante y muy importante, porque mejora la estructura del suelo, mejora la forma del suelo, lo hace que el cultivo crezca mejor. Entonces, no es que un tipo de suelo sea mejor que el otro, la chamba es tuya, o sea, el buen manejo es lo que debes hacer. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Sí? ¿Ya? Todo bien, ¿no? Muy bien. Así. Seguimos entonces. Mira, desde el reino vegetal, división estamotofita, división angiospermeae, clase dicotiledónea, subclase diapetale, ¿no? Ah, manja, la materia orgánica es muy pobre, el 0.67. Por eso te digo, mira, vamos a explicar esta parte muy interesante y me voy a quedar ahí
no voy a avanzar hasta no dar esta respuesta porque es muy importante para mí el análisis de suelo. Si yo tengo una materia orgánica de 0.67, ¿qué quiere decir? Que no tengo ni el más de medio por ciento, ni 1% de materia orgánica, y lo normal es 10, 20, ¿no? Normalmente, ¿no? Ya. Entonces, y es más, el cultivo de palta es uno de los cultivos que más desnutre, que tiene que tener mejor estructura del suelo. Entonces, eso es por materia orgánica. La materia orgánica es muy importante en la relación carbono-nitrógeno. Entonces, es muy importante. ¿Por qué crees que la mayoría de aplicación en fertilización es nitrógeno? ¿Y por qué lo complementas con fumigación de abono foliar a base de nitrógeno? Entonces, tienen que tener una idea, ¿ya? Entonces, no es que no sea apto, para eso es el análisis de suelo. Si yo veo que no tengo las condiciones, entonces si yo veo que tengo mi terreno alcalino, lo acidifico. ¿Con qué? Materia orgánica, pero una buena materia orgánica, ¿no? ¿Por qué? Porque mejora la estructura del suelo. Ah, mira, Alberto. Mira, Alberto, te voy a decir esta pregunta ahora. La materia orgánica decíamos que mejora la estructura del suelo. Entonces, tanto el terreno, en el caso del pH alcalino y en el caso del pH ácido, lo vuelve muy bien, mejora la estructura. Hace que el pH se neutralice, se mejore para lo que es las condiciones, en el caso de la planta, en este cultivo que es el pan, ¿no es cierto? Ahora, en un terreno arcilloso sí se puede hacer. El detalle es que tienes que mejorarlo. Si tú ya sabes que es tu textura, que es arcilloso, entonces vas a tener harta retención de agua. Entonces, las frecuencias de agua son bien largas. ¿Largas qué quiere decir? Por periodos, ¿no? Si tú a cada 5 días, a una semana, 10 días, ¿no? O a 15 días o a 20 días, ¿ya? Entonces, ese es un manejo agronómico, pues, ¿no? O manejo integrado del cultivo de palta, ¿no? Ahora, ¿por qué las raíces se empiezan a podrir? ¿Por qué? Porque a veces cuando uno no sabe el análisis del suelo y no sabe qué textura es, le meto agua y se pudre, pues. No, hay que asegurarse, agüita para que tenga ya. Ese es un mal manejo. Y entonces el mal manejo agronómico, en el caso del mal manejo de prácticas agrícolas, también es una plaga, porque no lo estás haciendo bien. Y toda cosa, un microorganismo o forma que haga daño al cultivo es una plaga. Así es, ¿ya? Entonces, seguimos. Muy bien. Persea americana, género, especie, ¿no? Ese era el apellido que tanto me preguntaron, yo no sabía. Y siempre lo veía en la entrada del cultivo, ¿no? Persea americana, de Haas. Ahí está. Bueno, en países de Jamaica, por ser Spanish Pear o Shippear, en Tailandia, el huacado, Indonesia, abocado, el Venezuela, pura aguacatillo, ¿no? Colombia, aguacate, Chile, Perú, palta, Cuba, Costa Rica y Antillas, pagua, en Brasil, aguacateira, África, el custard, apple, ¿no? Manzana de manteca, ¿no? Seguimos. Las características, tanto la raza mexicana, guatemalteca y antillana, me va a decir, ingeniero, ¿yo por qué tengo que saber eso? Espérate, pues. Ahorita lo vamos a saber, ¿de dónde sale? A ver. Ya. Mira, cuando hay, por ejemplo, temperaturas muy frías, ¿cómo lo calientas? ¿Cómo regula la temperatura? El potasio, los fosfitos de potasio, son productos calientes. Calientes en el sentido de que, en el caso del fosfito de potasio te ayuda a contrarrestar enfermedades. Y en el caso de la consecuencia del frío, o la granizada, ¿ya? Grábatelo. Y el potasio, que es un microelemento de reserva para lo que es el llenado, el peso, ¿ya? Así es. Mira, tanto la mexicana, la guatemalteca, la antillana, las temperaturas, ¿no? Frío, por ejemplo, la temperatura mínima. Mira, la salinidad, la mexicana es baja, o sea, no tolera la salinidad, ¿no? La guatemalteca sí, la antillana sí es un poco alta. Entonces vamos a ver quiénes son las que resisten o no resisten, ¿ya? Ahora, aparentemente es un híbrido natural mexicano, la fuerte,
y guatemalteco. Entonces es importante por qué tener la mexicana, guatemalteca y antillana. Entonces es importante saber, ¿ya? Aparentemente es un híbrido natural de México guatemalteco con características predominantes mexicanas. El origen es Atlisco, México, hasta los fines de los 70, la más popular. Tipo de floración B. ¿Qué es eso, ingeniero? Ahorita lo vamos a ver. No se preocupen. ¿Ya? Forma del fruto aperado, ¿ya? Con varias variaciones. Pulpa de color verde cremoso. Textura cremoso de pulpa. Fácil pelado. Peso de 180 gramos a 400 gramos. Exigente en clima. ¿Por qué? Lejos de la costa hasta 2.500 metros del nivel del mar. Pero si nos vamos acá a Trujillo, ¿ya? Ya se siembra fuerte. Aquí, ajá, pero también hay fuerte. ¿Pero cómo? Ahí está, pues, ¿no? Nosotros tenemos que acondicionar el suelo para que crezca, ¿ya? En el caso del Hass, perdón, la Abrahace, California, originalmente plantada en 1926, fue generalmente aceptado como guatemalteca pura. Sin embargo, actualmente es considerada que tiene el 15% de gen de raza mexicana. Su rendimiento es de 15 a 20 toneladas por hectárea. ¿Ya? Muy productora, se adapta bien a variedades de condiciones de clima, árbol de desarrollo mediano grande y algo. Fruto oval, su peso fluctúa entre 120 a 280 gramos, excelente atributo organoléptico, porcentaje de aceite entre 15 a 20% más, cosecha de marzo a junio, aun cuando la fruta permanece más tiempo en el árbol. ¿Qué quiere decir? Permanecer más tiempo en el árbol. No se cae. El fruto tiene buena conservación, post cosecha y resistencia al transporte. Por eso es muy interesante, ¿no? Al menos cuando es de exportación, para desaduanar nomás es casi 5 hasta 10 días, ¿no? Falta que te falte un papelito. ¿Te demora la exportación? Pero hasta 50 días, entonces ya se malora, ¿no? Ya están los productores de palto más importantes del mundo. La distribución geográfica del cultivo de palto, que debemos saber, área de variedad de palto en exportación, casi todo a nivel nacional está exportando, y área de variedad palto nacional también, ¿no? Pero se está exportando a un programa nacional de exportación, ¿no? Bueno, la botánica, que es algo muy, muy importante, y acá vamos a ver lo que es. Perdón, floración B, ¿ya? Floración B, ya, floración A, entonces vamos a ver la floración determinada. Esto es muy importante. La inflorescencia determinada, producida por yemas axilares. Por yemas axilares. Y algunas variedades como mexicola poseen el 90% de inflorescencia de este tipo. Representa entre 1 y el 5 y 20% del total de la inflorescencia. Por tanto, esta floración determinada, la Hass o la fuerte, espérense, ahorita les voy a decir, ¿ya? Ahorita les voy a decir, ¿ya? Mayor cuaja, ¿ya? Seguimos. Y la floración indeterminada, es producida por yemas apicales, el otro es yemas axilares. El vigor debe ser controlado. ¿Por qué? Se obtiene producción estable. ¿Por qué? Debe representar al menos el 80% del total de inflorescencia. ¿Por qué? Porque es menor cuaja, ¿ya? En el otro hay mayor cuaja. Entonces eso debe saber, perdón, eso se debe saber cuando tú vas a tomar una variedad. Y ahora te voy a decir qué variedad son las con fluorescencia A, B, ¿ya? Unos por yemas axilares y otros por yemas apicales, ¿no? Muy bien, seguimos. Floración tipo A, la de mayor cuaja y la de menor cuaja. Entonces la A tenemos la Hass, la criolla, la Duque, la Red. Y en flora de tipo E, la de menores cuajas, que tenemos que neutralizarlas, ¿no? Fuerte, naval y Bakú. ¿Ya? Tipo A.
Claro. A ver, Rómulo Toya, ¿cómo estás, ingeniero Rómulo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bueno, muy buenas noches. Es muy interesante en el caso de lo que comentaba Percy. Si vamos a hacer el brote, hay productos, por ejemplo, hay un producto que se llama biotri hormonal, que tiene las 3 hormonas, no pastillas, la mayoría, en el caso de nutrición foliar, se ha vuelto más comercial. Tipo algo así como la medicina, ¿no? Para nosotros, tipo algo así como las medicinas, los plaguicidas, tipo algo así como los herbicidas. Las nuevas tecnologías, por si acaso, no es aplicar un nuevo insecticida. Las nuevas tecnologías es aplicar algo que contrarreste, ¿no? Por el caso, por decir, de los fosfitos de potasio. ¿Por qué es importante los fosfitos de potasio? Resistencia a enfermedades. Y eso es muy importante, ¿no? Si nosotros por sí vemos en una zona que nos ataca o esta variedad y ponemos un patrón con un injerto para que resista, y tú le pones o le agregas a esto resistencia con aplicaciones de fosfito de potasio y nuevos brotes, imagínate, ¿no? Está bien. Entonces, vamos a lo que es flores de tipo A y flores de tipo B. ¿Cómo estás, Giovanna? Muy buenas noches. Tenemos tipo de flores tipo A, por si el primer día, en la mañana, por ejemplo, la flor femenina está abierta y en la tarde está cerrada. Pero en el segundo día, el tipo A, ¿no? La mañana está la flor cerrada y la flor masculina está abierta. ¿Ya? Por eso tengan una idea de cuál es más cuaja y menos cuaja. Y en el tipo, la flor está cerrada y la flor femenina está abierta. Escuchen. Y la flor masculina en el segundo día está abierta, pero en la tarde está cerrada. Tengan una idea, ¿ya? Este cuadrito, esta presentación se las voy a dar. Seguimos. Maneras en que se poliniza la flor de aguacatero o el palto. Vamos a tener 3 tipos de colores. Verde, rojo, morado, polinización cruzada, polinización cerrada y autopolinización. En el caso de tipo A y en el caso de tipo B, evoluciones de la floración. Flores pistiladas femeninas. Flores estaminadas, que son las masculinas, antes de la dehiscencia, y flores estaminadas masculinas después de la dehiscencia. ¿Ya? Entonces, vamos. De 6 de la mañana, ¿ya? 6:06 horas, tenemos la polinización cruzada. Bueno, se vería normalmente entre las 7, ¿no? Ya, el tipo A. Vamos a verlo tipo A, ¿ya? Tanto el tipo B. El tipo A, polinización cruzada, ¿ya? Desde la hora, normalmente, polinización cruzada, 9 de la mañana, ¿ya? De entre 8 a 10. Ahora, vamos a la polinización cerrada. ¿Cuándo es la polinización cerrada? Tanto en tipo a partir de la 1, y en el tipo B, también en la 1. Ahora, vamos a la autopolinización, ¿ya? En el caso del tipo A, empezamos desde las 6 de la tarde, ¿no? O 4 o 6 de la tarde. En el caso del tipo B, ya empezamos de 10 a 2. Ahora, hay una relación muy interesante, porque tanto la polinización cruzada en tipo A, ¿ya? Ojo, tipo A, iniciamos 8 de la mañana, o sea, 9 de la mañana, entre 8 a 10, y también de 2 a 4 de la tarde, ¿ya? Este cuadrito también es interesante, se los voy a enviar, ¿ya? A ver, ahora el agroecosistema del palto. Por eso que el cultivo de impalto, como es de cultivo de exportación, y así sea convencional o de exportación, y es más, grábenselo en siempre, en caso, por ejemplo, el cultivo de arroz o cualquier cultivo, todos tienen que tener un análisis de suelo. Y mira, lo más importante en el agroecosistema en el palto: suelo, manejo cultural, planta, manejo fitosanitario y agua, ¿ya? Si bien es cierto, el suelo también viene, en el análisis también viene contrarrestado el agua, porque el agua riega el suelo, pues no viene unido, ahí es complementario. Entonces, el manejo cultural, vemos la propagación, el distanciamiento, el riego, la fertilización, la poda, el anillado
y la cosecha. Y también la post cosecha si hay, pues, exportación, ¿no? Paso de la planta. Variedades, patrones, fenología, dicogamia, polinizadores y polinizantes. Y manejo fitosanitario, ya, pues insectos, plagas, hongos, algas, etc. Y dentro del suelo, textura, pH, ya pues ahí está el análisis físico, ¿no? En el caso de textura, en el caso del pH, en la conductividad eléctrica que sales, y la humedad, ¿no? El HM y la humedad relativa, ¿no? Y el caso de agua también complementa lo que sales y organismos. Supongamos que el suelo sea salino, a veces dicen, no hay sal, pero el agua sí. Pero tiene síntomas de sal, pero si el suelo no tiene, entonces el agua. Y entonces todo eso complementa. ¿Ya? Este es para un cultivo, el agroecosistema del palto, para un cultivo convencional, o sea, normal, no lo exporto. Por eso es que es un cultivo muy interesante. Ahora, si en convencional tú lo manejas muy bien y no lo exportas, imagínate, si lo manejas bien, un rendimiento bien bacán, sale calidad, y entonces tienes una buena guía, una buena práctica agrícola, un buen manejo integrado de cultivo. De hecho, que para futuro, en el caso de exportación, no vas a tener así. ¿Ya? A ver, seguimos. Las condiciones edafoclimáticas, bueno, tenemos la profundidad de suelo, ¿ya? De 1.5 y 2 metros, ¿ya? Ah, ya. Voy a parar acá. Michael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. En este caso, nosotros también sacamos análisis de suelos acá en nuestro alma mater, la Universidad Pedro Ruiz Gallo, ¿ya? Tenemos en el departamento de suelo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mira, Michael, el análisis de suelo, en el caso, es dependiendo de tu tipo de cultivo. ¿Cuántas veces lo vas a hacer? Entonces, lo vas a hacer cada año, caso del cultivo de palta, cada año. ¿Por qué, ingeniero? Pero me va a salir un chorro de plata. Espérate, ahorita te voy a explicar. Hace mezcla compuesta, ¿ya? Entonces, tú tienes que ser bien meticuloso. Te voy a decir por qué. Si yo veo un suelo, supongamos, ¿no? Voy a sembrar. Si es virgen, o sea, que no se ha sembrado nada, yo tengo que hacer mi análisis de suelo obligado, ¿ya? Y si no, y si algo se ha sembrado, también tengo que hacer el análisis de suelo. Ahora, si tú eres el propietario del mismo cultivo, o sea, de los mismos terrenos que se ha sembrado, pero no ha sembrado palto, sino otros cultivos, tú tienes que saber en qué parte del área, no, acá me rindió menos, acá me rindió más. Entonces, en esas partes tú tienes que hacer tu análisis, o sea, coger las muestras. ¿Cuántas muestras? Se saca, escúchenme, 1 kilo por muestra y se sacan 6 muestras por hectárea. De las 6 muestras, mezclas, ¿ya? Mezclas los 6 kilos, ¿ya? Lo sumas todos los 6 kilos, ¿ya? Y eso lo sacas. Va a decir, no, ingeniero, saca una muestra. No, porque en la textura nada más, la textura, ¿ya? En el análisis físico, te va a salir hasta medio, hasta 1 kilo. Entonces, y del resto, cuando sacas extracto de saturación, ¿ya? Entonces ya tú sabes su densidad, ya sabes la textura, ya sabes qué cantidad de agua vas a usar para hacer la pasta de saturación, para sacar tu extracto de saturación, y te va a salir más de 1, 2, 3 kilos vas a necesitar, entonces sacas los 6. Y de los 6, esa suma compuesta de todas las muestras, y eso yo la recomiendo con GPS, para que en el otro año saquen su análisis y no coincida, ¿ya? No coincida, ¿ya? Exacto, hasta ahí muy claro. Entonces, ¿cuánto te cuesta un análisis completo? Normalmente te cuesta 220 si es que tú traes la muestra. Ahora, si tú quieres que vayamos, sacamos análisis de suelo, sacamos la muestra, hacemos calicata. En el caso del cultivo de plata se saca calicata, por si acaso, ¿no? Se hace calicata. Entonces, y ese es otro talán, ¿no? Pero normalmente, si uno es profesional, tiene por ahí su GPS, ¿no? Apunta su muestra, saca su muestra, las marcas muy bien, ¿no?
Si es posible, haces su taquito, su talón, lo marcan muy bien de dónde. Así es. Ya, en el caso de Orlando ya lo dijimos, de 1.5 a 2 metros en caso de calicar. En un cultivo normal de raíces no profundidad, de 50, ¿no? De 30, 40, 50 centímetros a 60 centímetros puedes sacar la muestra. ¿Ya? En el caso de palto, sí, de 1.5 a 2 metros. ¿Ya? Así es. Seguimos. Todo claro ahí, ¿no? Miren, en el caso de la textura puede ser arenoso, frangoso, ¿no? Franco arenoso, arenoso, franco arcilloso, arcilloso arenoso, ya. Entonces, no hay problema. En el caso del pH, reacción del suelo de 5.5 a 7.3. O sea, si yo tengo 8 puntos, tengo que neutralizarlo, regular, exactamente. Conductividad eléctrica menos de 2.5 decimales por metro. Entonces, esta cantidad es lo mínimo que yo he encontrado, por ejemplo, que tiene 1 punto y tanto, ¿no? Pero el agua tiene 2, o tiene 1.8, y entonces ya ahí suma, ¿no? Suma. Como ponerle sal a la más sal, ¿no? Algo así. Relación de absorción de sodio, menos 5, drenaje muy bueno, materia orgánica, el caso del drenaje muy bueno, eso dependiendo de la textura, pero tú tienes que mejorarlo, tienes que sacar una parte muy interesante, que es el análisis de la materia orgánica. Es muy interesante porque la relación de carbono-nitrógeno. Entonces, de eso tú mejora la estructura del suelo y drena el suelo. Tiene mejor desarrollo de raíces, no vas a tener ningún problema en el caso de pudrición. ¿Ya? Materia orgánica ideal mayor de 2%. Ahora, si tú tienes medio por ciento, imagínate. ¿Ya? Grábate. Así es. Y es más, mira, cuando tienen mayor concentración de materia orgánica, es decir, 8, 10, 15, ¿no? El riego, hay mejor retención de agua. Entonces, ahí, ahí ya tú sabes, mira, no se me está secando. Yo, por ejemplo, no tengo nada de materia orgánica, en el caso de algunos suelos en el cultivo de orégano. Tú riegas ahorita y mañana ya está seco. Mira, ingeniero, la toma de muestras se recomienda después de cuántos días de riego. Normalmente tiene que estar seco, normalmente, ¿no? O sea, dependiendo de tu suelo, te estaba explicando, así. José, normalmente, a ver, cuando es, por ejemplo, virgen, 1.5 metros, hasta 1.8, pero cuando hay así cultivos que han estado sembrados, 2, ¿ya? ¿Ya, José? Seguimos entonces. Principales variedades de porte injerto de palto en el Perú, ¿ya? Mira, te explico. Me encanta. Yo soy formulador de nutrientes foliares. Entonces, ahí te voy a enseñar algunas cosas muy interesantes, cómo trabajo yo. Mire, el humus de lombriz, ¿ya? Dime una cosa, Alberto. ¿Qué es lo que contiene el humus de lombriz? A eso quiero llegar. Walter. Walter, ¿cómo está? Buenas noches. Les comentaba que Walter es un monstruo en compost, ¿no? Su materia orgánica. Yo siempre digo, Inge, hago compost, todos cualquiera hacen compost, pero un compost, o sea, otro level, ¿no? O sea, todo ok, ¿no? Con buena humedad, buen pH, porque yo quiero mejorar mi suelo, pues, ¿no? Quiero agregar mi materia orgánica, o sea, tiene que ser un compost que sirva, pues, ¿no? Que se valga. Entonces, ¿qué es lo que contiene, Alberto? Arenas, porque en el caso del compost también tiene ácido húmico. Entonces, ¿qué contiene el humus de lombriz? ¿Qué es lo que contiene, Alberto, el humus de lombriz? El humus debería ser la máxima descomposición de la materia orgánica. Te lo juro, ¿eh? Porque ¿qué le das de comer tú a las lombrices californianas? Ahí está. ¿Por qué? Pero como ahorita ya todo es comercial, agarran ya de feas y el humus del lombriz se pelotiza solo. Ahora hay máquinas que pelotizan y no hay una mayor descomposición. En el caso del guano de isla tiene que estar bien descompuesto. ¿Por qué? Porque si no quema, y eso a mí me ha pasado. Me dicen, no, ingeniero, tienes que ponerlo al fondo. Lo he hecho también.
Yo he trabajado en agrorural y he hecho en lo que es cultivos forestales. Así que bien está en algodón, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, Alberto, no me has contestado qué es lo que contiene el humus de lombriz. ¿Ah? Cuando hay uno dice humus. Ah, no, extracto de leonardita. Pero no sabían que los abonos foliares a base de ácidos húmicos, no es que tengan y decanten o lo expriman, pues, harto humus y lo saquen, ¿no? Ya, desecho de lombriz. Pero, ¿qué es lo que contiene? O sea, ¿qué es lo que contiene? Sí, ya, matero ya, pero ¿qué es lo que contiene? ¿Qué es? Ácido, ¿qué es lo que contiene el humus? Hay una parte muy interesante, hay un productito que lleva ahí. Materia orgánica, de hecho, porque tú le das a los lombrices. Ya, Alberto, te explico, tiene ácido húmico, tiene materia orgánica, tiene ácido fúlvico, ¿ya? Entonces, el extracto de leonardita también tiene ácido húmico, pero no es de lombriz, es de piedra. Entonces, por ahí vamos. Entonces, exactamente, José, minerales como el hierro, fósforo, potasio. Así. Y Méndez me dice carbono y nitrógeno. Por eso es que es muy importante la materia orgánica, pues Méndez. Relación de carbono, nitrógeno. Ah, ahí está. Por eso es importante la materia orgánica. Al tener buena materia orgánica, yo tengo que hacer, man, ya hay buena relación de carbono, nitrógeno, entonces mi planta y mi suelo crecen bacán, mejor estructura del suelo, ahí está bien alimentado, está bien papeado. Por eso es que si se dan cuenta, cuando hay toda esa mejora de estructura, esas condiciones, entonces no es que en un terreno sea más que el otro, no, las condiciones las haces tú. Por eso se llama manejo agronómico. Y eso suma todos los detalles que estamos viendo. ¿Hasta ahí muy claro? Muy bien. Entonces vamos a ver a lo que es principales variedades deportivas. A ver. Ya. Duque, tenemos raza mexicana, algo vigoroso, tenemos la barduque, tenemos la topa topa, tenemos el antillano, rení, y otro como la 66, C755, tomás de 9, sultán, ¿no? A ver, ubicación del vivero, que es algo muy importante. A ver, José, te explico. Entendía que primero pues, se genera del compost. Mira, te voy a explicar. El compost es una mezcla también de materia orgánica, pero yo siempre hago esto, Walter, y no vayas a pensar que siempre he dicho esto, en términos no agronómicos, en términos agrícolas se puede decir, ¿no? Ya, ya, mira, Michael, cuando tú me hablas de esos productos, cuando tú agregas materia orgánica, o sea, mezclas, y eso yo les voy a mostrar, esperen un momento, por favor. Ya, a ver. A ver. Ya. Cuando ustedes mezclan con cualquier fertilizante, ya, supuestamente los fertilizantes son sales. Entonces, en el caso de las materias orgánicas como el humo de lombriz, ¿no? El ácido fúlvico, ¿no? Como son dulces, yo digo así son dulces, porque baja la sal, la disuelve. Entonces, hace que mejor se aproveche y no percole el suelo, no haga mala estructura del suelo, ¿no? No perjudique, o sea, mejora la estructura del suelo y haya mejora así. ¿Ya? Así es. Ubicación del vivero, pues factores ecológicos como agua, clima, buen suelo, topografía, ¿no? Sí. Y ahí está. Yo siempre recomiendo el vivero, porque incluso cuando se va a injertar, que es una parte muy interesante, ¿no? Para tener plantas mejoradas genéticamente, ¿no? Y que se adapten mejor a las condiciones supuestamente adversas, como las enfermedades, insectos, ¿no? Y ahí aprendes mucho en el caso decía, de las llavas y todo eso. Y tú ves que tus plantas son
mejorada genéticamente, ¿no? Así es. Ahí está, mira. ¿Ya? Mira, en el cultivar tenemos el jardín. En polinizadores tenemos el Stinger y Forte. En el Pickerson, el Stinger. En el Stinger, el Ardín. En el Ardín, el Stinger. En el Red, el Naval. En el Naval, la Red. En la Fuerte, Topa Stinger por la Haas. En la Nejin, Forte Naval. En el Becky Naval. Y en el Collison, el Indata. ¿No? Seguimos. En el caso de Trebolí y Cuadrado, yo siempre en estadística me acordaba del cuadrado latino, diseño de cuadrado latino. Siempre decía, cuando hacía prácticas en el Instituto Nacional de Investigación Agraria y NIA, decía al ingeniero, ¿cuál ingeniero? ¿En qué forma vamos a sembrar? ¿En qué sistema? ¿En cuadrado latino o en 3 bolillos? No, me dice en cuadrado nada más, ¿no? Ahora, por ejemplo, en 3 bolillos pone distancia de 4 por 5, da a 500 a 575 plantas. En el caso de 5 por 5, ¿no? En cuadrado, 6 por 5, está de 340 a 391, y eso dependiendo de las calles, que eso también suma, ¿no? Así es. Seguimos entonces. La fertilización. ¿Qué es fertilización? ¿Qué es fertilizar y qué es abonar? Algo muy interesante, pero muy interesante. Eso lo vamos a ver en el caso de yaramina, ¿no? El complex, que son fertilizantes. Pueden usar de otras marcas. En el caso de las yaraminas son muy buenas, los yaras, muy buenos fertilizantes. Ya, pero grábense, lo tienen sal. Porque es importante mejor fertilizar que abonar. Pero Inge, no sea mentiroso, el fertilizante también es bueno. De hecho, que si tu terreno no tiene materia orgánica, por ejemplo, Walter hace un compost espectacular. Tiene un pH adecuado, tiene una conductividad eléctrica baja y tiene microelementos. ¿Ya? Entonces tiene una masa microbiana muy rica. Y también tiene microelementos, como el caso de nitrógeno, fósforo y potasio, que no hay nada que envidiar, por si acaso, a los fertilizantes. Entonces la tecnología no es usar un químico, la tecnología es mejorar lo que ya tenemos. Y es irónico la vida, ¿no? Si yo sé que el abonar mejora la estructura del suelo, entonces ¿por qué no mejoramos esa técnica? ¿Por qué no vamos a los químicos? ¿Ah? Ya. Normalmente de 4 por 5. Ese es. Al menos el análisis, mira, supongamos que tú le metas más plantas por hectárea, que al menos las condiciones no da, vas a saturar. Hay mayor competencia de plantas y vas a tener deficiencia, enfermedades y todo eso, ¿no? En el caso de comparación, sin salir mal el tema del cultivo de palto, el caso del cultivo de café, siembran 5.000 plantas por hectárea, a 7.000, imagínate. Yo he hecho en una hectárea 3.500 plantas y he sacado el triple, hasta el cuádruple, de rendimiento de una superpoblación, ¿no? Así es. Ahí está, Walter, deja tu número, por favor, ahí está su número de Walter. Walter es un monstruo en compost. Eso es un compost. Walter usa desecho de palto. Aportan riquísima descomposición a la materia orgánica. Este compost es delicioso, ¿ya? Y el caso también de desecho de naranja, ¿no? Mandarina y todo eso. ¿Cada cuánto tiempo se debe abonar en el primer? Espera, Edward, ahorita lo vamos a ver, no te preocupes, ¿ya? Vamos a hacerlo. Seguimos. Espera. Fertilizar es incorporar fertilizantes químicos como el fosfato de amónico, ¿no? Nitrato de amonio, aurio. Abonar es incorporar abonos orgánicos como el guano de corral. José. Yo te recomendaría cuadrado, esos dependientes, José. ¿Ya? Seguimos. Y ahí está pues el análisis de caracterización. Acá viene lo bueno. Miren lo que pone Walter, es parte de palto, mandarina, granada, la seca, estiércol de vacuno. Excelente. Ese compost es una máquina. Ahora, tenemos en el caso de la variedad de palta fuerte, la Hass. Por cada 1.000 kilos de fruta producida, la palta fuerte extrae del suelo, ¿cuánto? Pues 3.2 kilos de nitrógeno, 1.2 kilos de fósforo y 4.2 kilos de potasio.
Y la Hass, mira, 19 kilos de potasio, 7 kilos de nitrógeno y 1,7 kilos de fósforo. Muy bien. ¿Cómo está, Jonathan? Buenas noches. Miren, en la columna del abonamiento y el riego, muy interesante. El anillo de abonamiento, el abono. Los abonos devuelven los nutrientes al suelo. Y en el caso del fertilizante se lo agarra la planta. Decía un agricultor, y que nosotros no abonamos porque se envicia, no fertilizamos porque se envicia la planta. Como no tienen un buen manejo de cultivo, entonces no tienen un análisis de suelo a la champa. Por eso es el dicho de 5 sacos de urea, solamente 2 se asimilan, el resto se va. No se va, pues el suelo lo percola. Características del suelo. Física, se estructura, mejora la textura, aireación, mejor drenaje. Químicos del pH, mejora. Biología, población microbiana. Claro, muy bien, sí. Era todo, en el caso de gallinácea, de pollácea, que es buenazo, el de cuyácea también, buenazo. Yo digo cuyácea porque es de cuy. Soy bien burro para eso, ¿ah? Disculpen la broma, pero de verdad, la descomposición, en el caso de cuy, es más rápido, ¿no? En el caso del vacuno también. ¿Por qué de vacuno? Porque se alimenta de pasto. Y el pasto, como es una materia orgánica, imagínense todo el proceso de defecación. O sea, ya con eso tengan una idea. Ya. Seguimos. Acá mi compadre me decía, ingeniero, acá me estaban diciendo, ¿cuándo debo abonar? Ya. ¿En cuánto debo en la primera año? Mira, plan de abonamiento y fertilización 3 veces al año. Escúcheme, 3 veces al año. Ya, Edward. Ya. Primera dosis, marzo-abril, segunda dosis, julio-agosto, tercera dosis, noviembre. En marzo-abril, al inicio de floración y crecimiento vegetativo. En la segunda dosis, al inicio de desarrollo del fruto y crecimiento radicular. Muy importante. La tercera dosis, desarrollo del fruto y crecimiento radicular. Sí, buenas noches. Hola. Por ahí veo una camarita, me entró con vídeo. ¿Cómo está, joven? Buenas noches. ¿Hay alguna pregunta? No, ¿no? ¿Verdad? Entonces seguimos. La dosis de la planta de 0 a 3 años. Por eso decía Walter, todo estiércol bueno, pero tiene que estar muy físico compuesto y lavado. Si no es así, es muy tóxico. Por eso le decía, la descomposición es muy importante. ¿Por qué crees que el humus es considerado la máxima descomposición de la materia orgánica? Pero si es que lo descomponen bien, pues. No es que ya ahorita hago mi cama, meto la lombriz, defeca, ya está, en bolso y chao. No. Por eso hoy día está muy comercializado. ¿Ya? Abonamiento dosis para la planta de 0 a 3 años. Abonamiento orgánico. ¿Ya? Tipo de abono, tenemos guano de corral o guano de... o tenemos compost. ¿Ya? Si solo tienen guano de corral, aplica doble la dosis de cada aplicación. Por ejemplo, de 3 a 6 kilos o de 5 a 10 kilos de guano de corral. ¿Ya? Entonces, si es de compost, de 2 a 3, ¿no? Ahora, la primera dosis ponemos, caso de abonamiento orgánico, primero de marzo a abril, de 3 a 5 kilos, ¿ya? En el caso de guano de isla, si tú le agregas, de 300 a 600 gramos, ¿ya? Ya, a ver. La segunda dosis de julio a agosto, de 3 a 5 kilogramos, de 300 a 600, hay una pregunta. Siempre yo cuando miro el Facebook, y siempre me preguntan por qué no aplico calcio. Sí, aplicamos calcio. Espérense. Todavía no digamos. Esperen. Sí, digamos. Ya. El calcio es muy interesante en lo que es por ejemplo, yo lo aplico cuando del vivero ya se trasplanta a suelo, se aplica calcio. ¿Por qué? Secretito de la abuela. Y también en el caso de floración también se debe aplicar. ¿Ya? Este es algo en el caso de los primeros años, ¿ya? Porque el rendimiento va de arriba hacia abajo, aumentando. Entonces,
cuando ya llega un tope, o sea, el segundo o tercer año ya hay otra aplicación, pero estamos hablando de las primeras, ¿ya? Edu, ahorita esa información te lo voy a dar ahí, no te preocupes, ¿ya? Y la tercera dosis, pues de 3 a 5 kilos, ¿no? Los desechos de café los puedes agregar para que se descompongan más, ¿ya? Seguimos. En el caso de la fertilización química, en el caso de fertilizantes como nitrato de amonio, ¿ya? Mira, José, esa parte es muy interesante, esa te voy a contestar en el caso de orgánico, químico y foliar, es al mismo tiempo. Te voy a explicar ahorita por qué. Esperen un ratito. Ya, eso sí es muy interesante. O sea, en el caso de la fertilización foliar es un complemento. ¿Qué quiere decir? Cuando tú tienes un por ejemplo, mira, por ejemplo, tú tienes una fertilización, en caso de calcio, ¿ya? Nitrato de calcio. Yo aplico nitrato de calcio, tiene nitrógeno y calcio, ¿ya? Pero hay algo muy interesante. En el abono foliar, yo formulo nitrógeno, ¿ya? Fósforo, potasio, y mi base es el nitrato de calcio, mi ácido fólico y mi alga marina, ¿no? Y cambio fórmula, en el caso si quiero un fosfito de potasio y a otra cosa, ¿no? Siempre uso fertilizantes solubles. ¿Por qué uso fertilizantes solubles? Porque los abonos foliares son fertilizantes foliares. Tendría que tener fertilizantes solubles. Por eso es que la mayoría de productos foliares no funcionan. Porque te dicen nitrógeno, calcio, fósforo, potasio y ta. Y es lo mismo producto para todos. No, son distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo hago potasio puro. La translocación es de 35. Ahora, cuando hay fosfito de potasio, sí obtienen más concentración. ¿Por qué? Porque son diferentes por la formulación. ¿Ya? El aporte es diferente. Ahora, por ejemplo, mi base es nitrato de calcio, siempre tengo que tener un poco de nitrógeno, siempre tengo que tener calcio. En el caso de calcio boro también, más concentración de calcio, ¿no? Si yo aplico al suelo tanto porcentaje de unidad de nitrógeno y me falta, yo le pongo foliar a base de nitrógeno, que tenga nitrato de calcio y lo ayudo. ¿Entiendes? Así es. Ya. Ahora, espérate todavía en el caso de los foliares, te voy a decir a qué tiempo. Tú abonas y a la semana ya tú tienes que estar aplicando. Y es más, como ya abonaste, porque tú abonas, porque de aquí te viene la plaga. Si tú no abonas, la plaga te viene y te saca la mugre. Entonces, como ya abonaste, se aguanta un poco. Ahora, si tú aplicas fertilizante, o sea, fertilizante foliar, ayuda a complementar más. Por ejemplo, si tú aplicas fosfito de potasio, peor todavía, y aportas al suelo. No, a la planta, exactamente, ¿no? O sea, complementa lo que te faltó. Así es. Seguimos. Miren, la primera dosis, nitrato de amonio 100 gramos, sulfato de amónico 120 gramos, sulfomat o sulfato de potasio 40 a 60 gramos. En la segunda dosis, nitrato yo le pongo 90 gramos y en la segunda ya no le pongo fosfato y en el sulfomat le pongo solamente 40 a 60 gramos. En la tercera solamente le pongo nitrato de amonio y también le puedo poner 50 gramos de nitrato de calcio. ¿Cuánto contendrá? ¿Cuánto contendrá? Secreto de la abuela. ¿Ya? Así. Y es más, el nitrato de calcio es fertilizante soluble. ¿Se aplica en qué? En fertirriego. Esto estamos aplicando al suelo. Entonces, por eso es que tiene que tener el producto del foliar, tiene que tener fertilizante soluble. Y la mayoría de productores que hacen eso, decía un cliente, Inge, a mí, no es por maletear ni descubrir el negocio, decía, Inge, a mí me dejan a 12 soles en el foliar. Cómprale, pues. ¿Qué te dan? Melaza, ¿qué te dan? Ácido fosfórico, y a veces por eso es que se infla en los envases, y a veces corta, no debería cortar. Hay fórmulas, por decir, algunos, bueno, de la gran mayoría de que comercializan abonos foliares, no tienen una buena fórmula. Siempre ácido fosfórico, siempre melaza, y corta. En vez de que ayude, aporte, no aporta nada, ¿no?
Y es más, tiene fertilizante no soluble, por eso es que le ponen ácido fosfórico para que disuelva. Imagínense todo el choque que hace, ¿no? Así es. Esperen un momento, por favor. Ya, ahora sí. Bueno, con esta parte ya termino, ¿ya? Al abonamiento foliar de 0 a 3 años, tipo de abono foliar, caso por ejemplo NPK, microelementos, 100 gramos por 20 litros de agua o 100 mililitros por 200 litros. En el caso, en la segunda dosis, también. Por ejemplo, NPK, ¿por qué? Mira, explico aquí NPK. Por ejemplo, en la primera dosis, ya, de inicio, en caso de floración y crecimiento, yo aplico calcio por 1 litro. Y también aplico potasio, ¿ya? Y en la segunda dosis, ¿qué es? Al inicio del desarrollo de fruto y crecimiento, pongo potasio. Ahora, si pongo calcio puro y boro puro, también va acá. Ahora, si pongo calcio, boro y potasio, también. Ahora, si en el segundo yo pongo potasio, también 2 litros por cilindro, o 200 mililitros por 200 litros de agua, ¿no? Y en el caso del desarrollo de fruto y crecimiento radicular, también. Yo uso enraizador que tiene las 3 hormonas para que siga creciendo, y más potasio, ¿no? ¿Para qué? Para que desarrolle el fruto, ¿no? En el caso, de, por ejemplo, de exportación, yo el potasio lo hago a base de hidróxido de potasio, porque el hidróxido de potasio inhibe el crecimiento de la giberalina, que es la que hace que siga creciendo, madurando, ¿no? Entonces me dure más tiempo hasta que llegue al mercado y bacán, no se me malogre. Así es. En el caso de la cebolla, sin salirme del tema, se brotaba. No, a mí no, me decía. Entonces, es un secretito que yo les digo, ¿no? Para cuando estén trabajando el cultivo de exportación. Ya, muy bien. A ver, aquí, bueno, ya va de 3 a 8 años, ¿no? Eso no lo voy a dar, de 8 a 12 años. Requerimiento, por ejemplo, nitrógeno 150, fósforo 100, potasio 120. En caso de la urea, que es una fuente de 250 kilogramos, saco 50 kilogramos 5, ¿no? Fosfato 200, 4, 5. Una urea tiene 46 unidades de nitrógeno, pero en 100 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que tiene 23 unidades de nitrógeno en 50 kilogramos. ¿Cuánto quieres tú? 150. Ya, y multiplica. Ya, más o menos te das cuenta el fracción. ¿Sí? Así es. Proyección de la copa, el abonamiento, ¿no? Corona, ahí está. Ahí está. ¿Para qué sirve podar? Es muy importante en el caso de la iluminación, aireación interna de la planta, ¿no? Mejora lograr la producción de calidad, para promover el brotamiento de ramas nuevas, por eso hay poda de renovación, poda de brote y todo eso, ¿no? Así. Ya estos son los instrumentos que usamos. Cloridizante hemosal, oxicloruro de cobre, cicatrizante. Así. Y al riego, por ejemplo, tenemos que tener 300 litros de agua cada 10 días. Por ejemplo, lo que les explicaba lo importante, ingeniero, los terrenos franco no se mejoren, las tierras se mejoren. No, miren, uno tenemos que manejarlo, acondicionar. Suelo arcilloso menos agua, porque suelo arcilloso tiene más, suelo franco arenoso regular. En caso, en el arenoso requiere más agua porque se filtra y ahí tiene que cuidar, ¿no? Entonces, así. Así. ¿Ya? Seguimos. Te estoy diciendo, Edu, que sí, en el caso de nitrato de calcio, te da la dosis, sí se aplica. ¿Ya? Seguimos entonces. Riego de acuerdo al ciclo de crecimiento, ¿no? Y el caso por decir bajo, moderado, alto, moderado, alto, moderado. ¿No? Plaga de enfermedades, bueno, tenemos medidor, tenemos la quereza, la mosca blanca. En el caso de enfermedades, pues, también tenemos el chinche de Berertus, ¿no? Mosca de la fruta también tenemos, ¿no? Y acá está el monitoreo de plagas, formato del monitoreo de plagas y enfermedades. El Minensis miridae, el chinche del palto, es un dolor de cabeza. Yo he aplicado Ozono, saca la mugre, caso de pudrición, caso del cesto, el bicho del cesto. Ahí está. Ahora, el manejo integrado de plagas, el manejo integrado de plagas va
control mecánico, control cultural, control biológico, ontológico, legal, químico, genético, etc. Todo incluye para hacer un manejo integral, ¿no? Así es. Enfermedades de parto, tenemos la fitóctora. Mira, yo para la fitóctora, la acidoploia, la dotiorela, el colectotrichum, tenemos la cepleurus, la SBVAD, la botritis, la lisioplodia, en caso de frutos, yo tengo ozono. Ozono es lo máximo. Lo encapsulo en aceite agrícola, ya está encapsulado. 1 litro por cilindro, bacán. La dosis por cilindro, 1 litro, ¿ya? No vayan a poner, no dice 2 litros por hectárea, pongan 2 litros por cilindro, no, es 1 litro por cilindro. Te dura de 15 días a 20 días, ¿no? En caso de zonas lluviosas, te dura de 12 días, de 10 a 12 días, ¿no? ¿Por qué? Como tiene aceite agrícola, encapsulado en aceite agrícola, como que se pega, ¿no? Pero igual, esa es la dosis. Y así normales, te dura 25 días, ¿ya? Bueno, muchísimas gracias, que tenga muy buenas noches. Ojalá que les haya quedado claro, ¿no? En el caso del análisis de suelo, ¿no? La fertilización foliar, siempre tengan cuidado cuando compran un fertilizante, un abono. En el caso del, más que todo, con el fertilizante químico es muy manoseado, o sea, todos están vendiendo, toda la marca, Lestigua, Romero, Molinos. Y aquí en Chiclayo te vas a Mochoqueque y es una bambeada de bambeada, así que tengan cuidado. Sí, ahorita les voy a mostrar. Wilder, yo tengo Ozono, yo soy representante de ventas a nivel nacional. Ya tengo varios promotores, así que no hay problema. Ya yo trabajo en lo que es cultivos orgánicos, con ese producto no he tenido ni un problema, no he aplicado ningún químico, de verdad. Así es. ¿Ya? Ya, eso les voy a mostrar yo ahorita. Sí, gracias. Les voy a apuntar mi número, ¿ya? A ver, acá en un comentario. 972706720. Ya. Ese es mi número, ¿ya? Ahí está. Ese es mi número. Oscar Gengner Cuba. Yo soy el ingeniero Oscar Cuba. ¿Ya? Cualquier cosa me avisa. ¿Ya? Yo le mando la certificación del producto, las características en que hemos ensayado, ¿ya? Así que yo ahorita estoy viendo todo lo que es plan de negocios en cultivos orgánicos, el manejo fitosanitario en lo que es cultivos orgánicos. No estoy aplicando químicos, ¿ya? Así que esta es una oportunidad muy, muy excelente. El caso de cebolla aplicado para el mildio, el nemato. El nemato le saca la mugre, por si acaso lo son, ¿no? ¿Ya? Me decía, dije, yo aplico más o menos 4 veces y me gasto 70, 80 soles por aplicación. En el ozono te cuesta normalmente 120, normalmente está 125, ¿no? Pero por galonera te sale 120 el litro, pero dura 25 días. Y tú en 25 días aplicas 4 veces. Imagínate, se sale recontra barato. Y no intoxica. Tú aplicas tematoxan en gel, saca la mugre a tus aplicadores, aplicas hipermetrina, imagínate, ¿no? En el caso si es de exportación, aplicas triazoles, no es recomendable los triazoles. Por ejemplo, para la rueda le saque el ancho. En el caso de la virosis, en el caso de la enfermedad virósica, en el caso de la virosis de la papaya, lo detiene. En el caso de la roya también lo detiene. Ahora, si tú ya estás viendo los síntomas apenas recién iniciando, en el caso del oído, que es por lesiones, tú ves, no esperes que la hoja se te ponga así cenizas, bolas cenizas, no, ¿ya? Entonces se previene, ¿ya? Mira, ahí está mi número, Henry, ahí está mi número, ya lo apunté, 972-706-728. Mire, en el caso de la aplicación es por el litro por cilindro. Ahora, si tú aplicas 3 cilindros por hectárea, no hay problema. Ya, esa es tu aplicación por hectárea, pero la dosis es por cilindro, ¿sí?
Llámeme cualquier cosa que ustedes necesiten, llámeme por favor, ¿sí? ¿Ya? Y yo después de aplicar ozono a los 5 días, ustedes me van a decir, Inge, le ha echado abono. No, es inmediato, ¿ya? Uy, bacanazo, bacanazo. Sí, no te preocupes, de verdad, ¿ya? Caso de la arañita lo repele. Miraltril lo repele, ¿ah? Y yo que le he aplicado para nemato y el medio, para la fitóctoro le saca la mugre. De verdad, así es. Bueno, que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias. Ahí está mi número, me llama. ¿Alguien anotó el nombre del ingeniero Oscar? Disculpen.